Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, recibió el perdón total del presidente Donald Trump. Su excarcelación ocurre en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales que fueron celebradas el pasado domingo. Inició el encuentro en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. También participa el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en las pláticas para buscar un posible camino para terminar la guerra en Ucrania. Las inundaciones en el sudeste asiático ya se han cobrado al menos 1.200 vidas y centenares de personas permanecen desaparecidas. Autoridades en Indonesia y Sri Lanka buscan a contrarreloj a los sobrevivientes mientras las lluvias torrenciales continúan, afectando también al sur de Tailandia. En economía hablaremos de las más recientes previsiones de crecimiento de la OECD. El organismo mejoró su estimación del alza del PIB para Estados Unidos, China y la eurozona, pese a los desafíos crecientes a la economía por los aranceles de Donald Trump y el avance de la competencia de la inteligencia artificial. Revisaremos en minutos las cifras con Juan Pablo Lucumí. Y en revista de prensa comentamos, entre otros temas, una exclusiva del medio estadounidense Axios que revela detalles de la carta que habría sido detonante para que Donald Trump haya indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado previamente a 45 años de prisión por narcotráfico. Marta Moya nos trae la ampliación en minutos. Iniciamos en Honduras. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente que en abril del 2022 llegó extraditado a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión y a una multa de $8 millones por cargos de narcotráfico y armas, recibió, según informó la Casa Blanca, el perdón total de Donald Trump. Su puesta en libertad fue celebrada por su esposa, quien agradeció al presidente de la Unión Americana. Nos informa Jesús Yajure. Un expresidente condenado, indultado y liberado. El hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, es puesto en libertad, tras recibir un controversial indulto por parte del presidente Donald Trump, que llega en medio de su declarada guerra contra el narcotráfico y ante un resultado electoral aún en vilo en Honduras. El expresidente hondureño, extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 por cargos de conspiración, narcotráfico y corrupción, fue excarcelado este martes, días después de las elecciones presidenciales en las que Trump respaldó al candidato Nasri Al-Fura del conservador Partido Nacional del que Hernández fue presidente. Su esposa agradeció al republicano por la medida. Después de casi 4 años de dolor, espera y duras pruebas, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al indulto presidencial concedido por el presidente Donald Trump. Para los fiscales, el caso contra Hernández fue un hito, al procesar a un ex jefe de Estado por facilitar el envío de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, aceptar sobornos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y proteger a los carteles con el ejército, policía y sistema judicial. Su hermano y excongresista Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Trump ha dicho que los carteles son una de las más graves amenazas para Estados Unidos. El viernes afirmó sin pruebas que Hernández fue víctima de persecución política. Muchos hondureños dijeron que fue una trampa de Joe Biden. La gente de Honduras realmente piensa que fue una trampa, algo terrible. Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque él era el presidente del país. Se trató de una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Hernández ha rechazado las acusaciones en su contra y afirma que los narcotraficantes lo difamaron para vengarse de él y reducir sus condenas. La excarcelación de Juan Orlando Hernández ocurre en medio de la polémica desatada en Honduras por los resultados preliminares de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, en las que, según el Consejo Nacional Electoral, hay hasta el momento un empate técnico entre los dos candidatos conservadores, Nasri Al-Fura y Salvador Nasralla. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump acusa que en el país centroamericano se está tratando de cambiar el resultado de los comicios presidenciales y amenazó con represalias.
Continuamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump se reunió con su Consejo de Seguridad para discutir los pasos a seguir en medio de la tensa situación con Venezuela. La reunión ocurre a raíz de las acusaciones contra el secretario de Guerra Pete Hegseth, a quien se señala por presuntamente haber ordenado un segundo ataque contra una de las supuestas narcolanchas que ya había sido bombardeada para matar a los sobrevivientes, lo que constituiría un crimen de guerra. La Casa Blanca defiende a Hegseth y aseguró que la decisión fue del almirante Frank Bradley, quien aseguran habría actuado conforme a la ley. El lunes se conoció que durante la llamada del fin de semana con Nicolás Maduro, el republicano denegó una petición de indulto para el mandatario venezolano y su círculo cercano, y que dio así un plazo máximo hasta el viernes para que Maduro deje el país con su familia. Aquí los detalles. Una llamada y dos presidentes. El pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó, sin dar más detalles, que tuvo una llamada con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según fuentes mencionadas por Reuters, el líder republicano habría rechazado una serie de solicitudes del líder bolivariano que incluían dejar el poder a cambio de amnistía, dejándolo sin opciones para dimitir. The New York Times informó que tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No lean nada al respecto. No quiero comentarlo. La respuesta es sí. La llamada se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela. Una presión militar que incluye ataques contra lanchas presuntamente usadas por narcotráfico en el Caribe, así como reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra. Su administración también designó el Cártel de los Soles, una supuesta organización encabezada por Maduro, como organización terrorista. El ejército estadounidense ha atacado al menos 19 embarcaciones desde septiembre, sin proporcionar hasta ahora ninguna evidencia concreta de la participación de dichas embarcaciones en el narcotráfico. Pero por su lado, Nicolás Maduro se mantiene desafiante. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump quiere tomar control de la narrativa respecto a las tensiones con Venezuela. Esto tras informes publicados por medios estadounidenses que aseguran que el ejército llevó a cabo un segundo ataque letal contra 2 sobrevivientes de una de las lanchas bombardeadas el pasado 2 de septiembre. La Casa Blanca respondió el lunes respaldando las acciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y dijo que un almirante dio las órdenes. En tanto, Venezuela dio luz verde para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump hizo la solicitud al gobierno de Nicolás Maduro y la autorización que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona, al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, la habría dado el mismo Maduro, según informó el Departamento de Estado estadounidense. Recordemos que hace 2 días Venezuela suspendió unilateralmente los vuelos de repatriación tras la advertencia del presidente estadounidense del cierre total del espacio aéreo venezolano. Y ahora vamos a Rusia, porque mientras el enviado estadounidense de Donald Trump, Steve Witkoff, se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar negociar un plan de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Kremlin busca imponer sus demandas con estas conversaciones, en particular en lo referente a la anexión de territorios, el estatus neutral de su enemigo y su permanencia fuera de la OTAN, así como los límites al tamaño de las fuerzas militares de Kiev. Aquí la información. ¿Qué exigencias pondrá Vladimir Putin sobre la mesa en su reunión con Steve Witkoff? En el frente, Rusia se enfrenta a una posición de fuerza, con un avance significativo. Ayer reivindicó la toma de Pokrovsk, una ciudad clave para el ejército ucraniano. Kiev afirma que los combates continúan en la ciudad. En un mes, los rusos han conquistado 701 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Se trata de una de las conquistas más importantes en más de 3 años de guerra. La semana pasada, Vladimir Putin afirmó una de sus condiciones para alcanzar la paz. Si las tropas ucranianas abandonan los territorios ocupados, cesaremos las hostilidades. Si no se van, las expulsaremos por la fuerza militar. El presidente ruso no precisó si se refería únicamente a los territorios de Donetsk y Lugansk o si incluía también a Jersón y Zaporilla en este ultimátum, 2 regiones en las que las fuerzas ucranianas aún resisten. Vladimir Putin también querría que Crimea, anexionada en 2014, fuese reconocida como rusa, incluso por Estados Unidos. En cualquier caso, eso es lo que figuraba en la primera versión del acuerdo de 28 puntos presentada hace más de una semana, un primer proyecto de acuerdo considerado
considerado muy favorable a Rusia, que desde entonces ha sido modificado, en particular durante las negociaciones en Ginebra. En el plano militar, Moscú se niega desde hace varios meses a un alto al fuego y desea una reducción de los efectivos del ejército ucraniano y que su enemigo no se integre a la OTAN. Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania han sido consideradas productivas por ambas partes en los últimos días, queda por ver si la reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin provocará un nuevo giro en la diplomacia estadounidense con respecto a la cuestión ucraniana. En tanto, desde Irlanda, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó como serias las medidas de Washington que estaría adoptando para acabar con la guerra entre Moscú y Kiev y lograr así una paz que calificó de decente y de digna. Las declaraciones de Zelensky ocurren después de una reunión que sostuvo en Dublín con el primer ministro irlandés, Michael Martin, en la que supone su primera visita oficial al país. El plan de paz de la administración Trump para Ucrania fue tema principal de este encuentro. Y este martes continuaban las operaciones de rescate en el sudeste asiático luego de que fuertes tormentas provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra que fueron causados ya que dejan al menos 1.200 personas fallecidas y al menos 800 desaparecidas. Tenemos más detalles en el informe de Daisy Lanza. Abdul Ghani lleva consigo una foto de su esposa. Es una de las más de 800 personas desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las violentas tormentas que golpean el sudeste asiático. Ghani vive en la isla indonesia de Sumatra y se ha pasado días recorriendo los caminos embarrados buscando a Marsoni, su esposa, desde hace 25 años. Solo quiero que encuentren a mi esposa, aunque sea un trozo de su mano, con que pueda reconocerla es suficiente. Una inusual tormenta tropical desató lluvias torrenciales en Sumatra la semana pasada. Es un desastre ecológico causado por la mala gestión de los recursos naturales por parte del gobierno. Con el alto volumen de lluvia actual, el bosque que se suponía debía actuar como una esponja gigante para el río arriba, deja de funcionar. Entre 2021 y 2024, solo la provincia de Sumatra del Norte perdió 1.6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale al 28% de la superficie arbórea del año 2000, según el Grupo Internacional de Monitoreo Global Forest Watch. En Gampaha, Sri Lanka, soldados navegaron este martes por las aguas inundadas para rescatar a las personas atrapadas. En Nuwara Eliya, conocida por sus plantaciones de té, realizaron operaciones de limpieza. El ciclón Didwa provocó las peores inundaciones en Sri Lanka en una década, cuando azotó el viernes, que el presidente Anura Kumara Dissanayake estimó que fue la primera vez que todo el país se vio afectado por un desastre natural de tal magnitud. Imágenes satelitales muestran la devastación en países como Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, la que se produce tras meses de condiciones climáticas adversas y mortales en el sudeste asiático. Y en otro orden de ideas, el Papa León XIV partió de Beirut este martes tras 3 días de visita a Líbano, que cerró con una multitudinaria misa en el golpeado puerto de Beirut, en el que se reunieron unas 150.000 personas para ver al pontífice. Antes de Líbano, el sucesor de Francisco estuvo en Turquía, donde se reunió con los líderes del mundo ortodoxo. Se trató de la primera gira internacional desde que fue nombrado jerarca católico en abril, que se desarrolló en medio de conflictos globales y regionales. Desde la capital libanesa, Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos trae el siguiente informe. Estamos en Beirut, frente al puerto, que aún muestra las cicatrices de la explosión de 2020. Más de 120.000 personas de todo el país y la región se preparan para la misa del Papa. Es un momento de esperanza en un país que aún lidia con años de guerra y crisis. El Papa nos ha traído esperanza, somos la generación joven y tenemos que estar aquí, no marcharnos. Queremos quedarnos y reconstruir nuestro país. La llegada del Papa nos ha traído paz y tranquilidad. Esta misa es una gran bendición. Somos muy felices de estar aquí y mira cuánta gente ha venido. El Papa ha venido para la gente, para los jóvenes, para propagar la paz y nosotros ayudamos a transmitir ese mensaje con nuestro voluntariado. En la explanada del puerto, la multitud sigue cada instante la misa. Libaneses, distintas confesiones, comparten cánticos y rezos. El Papa les invita a dialogar, a buscar la paz y la justicia y trabajar juntos por la unidad y el respeto.
Es extraño vivir un momento de paz estando tan cerca de la guerra y la destrucción. Espero que esta misa cambie la mentalidad de muchos y que trabajemos juntos por la paz. El Papa León XIV ha traído un mensaje de esperanza para todos los libaneses. Es exactamente lo que necesitamos aquí, en el Líbano y en toda la región. Es un momento único que no se repetirá. Aquí estamos todos los libaneses de diferentes religiones unidos mano con mano. Es una gran bendición para todos, por la paz, por el Líbano, para toda la gente y para todas las confesiones. La misa del Papa en Beirut no es solo espiritual, es un gesto de apoyo a los cristianos que, pese a décadas de crisis y éxodos, siguen representando cerca de un tercio de la población libanesa. Su fe mantiene vivo el pluralismo religioso en un país fragmentado. Es tiempo de economía en France 24. Y está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Un placer acompañarlos. Para mí también. Bueno, pues empezamos hablando de las más recientes previsiones de crecimiento de la OCDE. ¿Qué panorama tiene la Organización Internacional para las principales economías del mundo? Pues Elena, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que existen futuras debilidades vinculadas a eventuales nuevos aranceles, a una generalización de restricciones a la exportación de productos críticos, como por ejemplo las tierras raras, y esto podría complicar el panorama de crecimiento. Pero fue optimista con el crecimiento del PIB de la primera y segunda economía del mundo, así como la de la eurozona. En el comunicado que publicaron se lee que, cito, la economía mundial ha sido resiliente este año a pesar de los temores de una desaceleración más pronunciada debido al aumento de los obstáculos al comercio y la fuerte incertidumbre relacionada con la acción pública. Eso se lee en las publicaciones, pero vamos a escuchar más de las declaraciones. Sin embargo, nuestras perspectivas ponen de manifiesto fragilidades claves en el horizonte, desde el aumento de las restricciones comerciales hasta la incertidumbre política y preocupaciones sobre la seguridad de la cadena de suministro, pasando por el aumento de las presiones sobre el gasto público debido al incremento de los requisitos de defensa y los crecientes impactos económicos y fiscales del envejecimiento de la población y las vulnerabilidades asociadas a la alta valoración de activos financieros, como en el caso de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y las criptomonedas. Bien, la OCDE asegura que tras un crecimiento del 3,3% en 2024, el Producto Interno Bruto mundial o global se desacelerará ligeramente al 3,2% en 2025, como vemos en pantalla, y a un 2,9% para el año próximo, sin cambios respecto a sus previsiones de septiembre. Mantienen la misma línea y pues apuntaría también a un crecimiento del 3,1% en 2027. Ahora, Estados Unidos, la primera economía del mundo, registra una mejora de 0,2 puntos porcentuales para este año, hasta subir al 2%, esto pese al deterioro en el mercado laboral y la persistente inflación. Recordemos, está la inflación en un 3% anual, lejos del objetivo. La zona euro también mejora su previsión al 1,3% este año, y China, la segunda economía del mundo, también tiene un 5% para este año. Esto es una mejora del 0,1 puntos porcentuales respecto a la anterior previsión. Y ahora vamos a hablar de Rusia, porque el presidente Vladimir Putin ha dicho que quiere que la inflación de su país cierre este año con alrededor del 6% anual. Así es, y no solo lo quiere, sino que lo prometió ya para el cierre de este año, una promesa que hace luego de tener la inflación obstinada de 2 dígitos en el primer trimestre de 2025, cuando los precios subían a un ritmo del 10% interanual. Pero lo cierto es que Rusia ya está muy cerca de esa meta que promete para diciembre. En octubre la tasa de inflación cayó hasta el 7,7% anual, el dato más bajo desde marzo de 2024, y mostrando la tendencia a la baja en el aumento de los precios en el país más grande del mundo por territorio. El presidente ruso habló en el Foro Anual de Inversiones VTB, celebrado durante 2 días en Moscú. También se refirió al delicado panorama de las importaciones de crudo de India, país que ha dejado de comprar este insumo a Rusia y ha llegado a mínimos de 3 años en este mes, tras el endurecimiento de las sanciones a Rusia, que coincide con el aumento de sus compras de petróleo y gas a Estados Unidos. Escuchemos a Putin.
La reducción de la inflación ha sido un logro significativo este año. Aunque la inflación se estimó en tasas de 2 dígitos en marzo, ahora está por debajo del 7% interanual. Se espera que esté alrededor del 6% a finales de diciembre, lo que significa que estará por debajo de las previsiones del Gobierno y del Banco Central. Seguimos, Juanpa, con inflación, pero ahora de la eurozona, que dio a conocer su dato más reciente. Así es, lo hizo el día de hoy. En noviembre los precios subieron 2,2% anual en comparación con el mismo periodo del año anterior en la región de los 20 países que comparten el euro como moneda. Es decir, 2 décimas por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo por tercer mes consecutivo. La cifra anual del martes superó la predicción de los economistas en una encuesta de Reuters que indicaba que la inflación se mantendría estable en el 2,1%, pero también se produce después de que la inflación anual en el mayor estado miembro del área monetaria, estamos hablando de Alemania, subiera hasta el 2,6% en noviembre, desde el 2,3% en octubre, por encima de lo que predecían los analistas. Y vemos acá un panorama de cómo está el escenario de la inflación. Bélgica también acompaña a Alemania con ese 2% interanual, están 6 décimas por fuera del objetivo. Francia ya está muy por debajo, sería un 0,8%, el objetivo es 2%, está por debajo de ese nivel que se consideraría una inflación sana. Y en el caso de España están un punto porcentual por arriba también de ese objetivo, 3,1%. Destaca Austria con un 4,1%, el doble del objetivo que se trazaría el Banco Central Europeo, y todo este promedio pues nos da ese 2,2% general de la eurozona. Con todos estos datos de cómo están los precios de la zona euro, el cierre de los 3 principales indicadores de las 3 grandes economías europeas, o una de las 3, fue en terreno mixto. París fue el principal perdedor de la jornada, mientras Frankfurt y Madrid se salvaron levemente de las pérdidas con un 0,5% para Frankfurt y un 0,4% para Madrid. Muchísimas gracias por la información económica, Juan Pablo Lucumí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mañana más. Ahora es tiempo de nuestra revista de prensa. Y para revisar los principales titulares de los medios internacionales, ya está con nosotros aquí en el estudio Marta Moya. Bienvenida, Marta. Hola, Elena. Buenas tardes. Marta, vamos a empezar hablando de una exclusiva del medio estadounidense Axios, que nos habla acerca de cuál podría haber sido ese detonante para que finalmente el presidente Donald Trump haya otorgado el indulto al expresidente, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado previamente por narcotráfico a 45 años y $8 millones de multa. Marta. Sí, Elena, y también recordemos que se ha dado todo esto en medio del proceso electoral en Honduras. No, Axios empieza así. Desde una celda en una prisión estadounidense, el expresidente hondureño consiguió un indulto por tráfico de drogas gracias a una carta que escribió elogiando a Trump, a quien llamó su excelencia. También a una intensa campaña de lobby del colaborador político de Trump, Roger Stone. Todo esto habría supuesto el indulto a Juan Orlando Hernández. Dice Axios, un sorpresivo anuncio que habla de la forma poco ortodoxa y rompedora de Trump para otorgar clemencia. Todo habría iniciado al poco tiempo de volver Trump a la Casa Blanca, cuando Roger Stone habría publicado 3 veces en Substack, una red social para publicar newsletters, pidiendo el indulto de Juan Orlando Hernández, recordemos, condenado por tráfico de armas y de cocaína. En una reunión reciente entre Roger Stone y Trump le habría convencido, le enseñó esa carta llena de elogios y así se habría materializado ese indulto. Bien, y vamos a continuar más bien cambiando de tema para ir a la esfera ucraniana, Marta, porque mientras avanzan ya las conversaciones en el Kremlin como escenario de este encuentro entre el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y también el cuñado de Donald Trump, Jared Kushner, hoy el Banco Central Europeo da un revés a las aspiraciones ucranianas y a las de parte del bloque comunitario. Y la historia nos la trae el Financial Times, Marta. Sí, el BCE, el Banco Central Europeo, se ha negado a respaldar el préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, saliente de esos activos rusos congelados. Esto dice el Financial Times, que asesta un golpe al plan de la Unión Europea. El Banco Central dice que la Comisión
pues se excedió y violó su mandato proponiendo este préstamo. La idea era que los países de la Unión proporcionaran garantías estatales para compartir el riesgo de un posible impago por parte de Ucrania de ese préstamo de 140.000 millones de euros. La Comisión Europea habría preguntado al Banco Central si podría actuar como prestamista en última instancia, a lo que el Banco Central se habría negado, nos cuenta el Financial Times. La Comisión estaría ya trabajando en otras propuestas alternativas, pero todavía no se han presentado. Todo esto mientras avancen las conversaciones para el fin de la guerra lideradas por Estados Unidos. Eso dice el Financial. Y seguimos, Marta, si te parece, hablando de Ucrania, porque ahora ya un medio británico, The Guardian, nos trae un largo reportaje acerca de lo que ocurre en la ciudad al este de Ucrania de Pokrovsk, que Rusia ha reclamado hoy como si ya la hubieran tomado, la hubieran capturado, mientras Kiev lo niega. Sí, Elena, un titular que dice ya lo siguiente: la lenta muerte de Pokrovsk. Habla el reportaje de cómo la ciudad del este de Ucrania se convirtió en paradigma del estado actual de la guerra, una batalla de desgaste con avances graduales rusos, con un alto costo humano. Ya ni siquiera tiene la importancia estratégica que tenía, dice The Guardian. La industria está acabada, la población ha huido y las vías férreas están destruidas. Un retrato de la guerra, sin embargo, una victoria simbólica para Rusia. Y bueno, vamos a finalizar en Israel porque el medio Haaretz afirma que Netanyahu, el primer ministro, ha buscado desviar la atención. Pero bueno, Marta, esto lo vemos más adelante. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. A ti. Y ahora es tiempo de una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. Hasta la próxima.